Bienvenidos a GeoIntel Z. En nuestros análisis anteriores hemos estado desglosando el pensamiento estratégico occidental a través de la lente del realismo ofensivo de John Mearsheimer y de las tesis geoeconómicas de Edward Luttwak. Comprendimos cómo el choque entre potencias es, para muchos teóricos occidentales, un cálculo racional mecánico e inevitable. Sin embargo, para entender el tablero global en su totalidad, no basta con estudiar las doctrinas de Washington o Bruselas. Es imperativo cruzar la trinchera intelectual y analizar cómo se piensa la geopolítica desde los otros centros de poder que desafían activamente a esta hegemonía anglo-estadounidense. Hoy nos vamos a adentrar en el epicentro conceptual de la Rusia contemporánea. Viene representado por el Club de Debates Valdai. Imaginemos un espacio donde no existen las restricciones diplomáticas habituales, un foro anual donde los máximos líderes del Kremlin, directores de agencias de inteligencia, académicos de la Escuela Superior de Economía de Moscú y pensadores disruptivos del sur global se encierran durante 4 días a diseñar el vocabulario de la próxima era geopolítica. Fundado en el 2004 a las orillas del lago Valdaisky, este foro nació originalmente como una sutil herramienta de relaciones públicas. Su objetivo inicial era pragmático, limpiar la imagen internacional de la Federación Rusa tras los conflictos en Chechenia y convencer a las élites europeas de que Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, podía integrarse armónicamente en las estructuras del llamado capitalismo global. Pero los mapas cambian, y las mentes estratégicas también. Lo que comenzó como un intento de seducción hacia Occidente ha mutado 20 años después en el laboratorio ideológico más agresivo y sofisticado contra el orden unipolar. El Club Valdai ya no busca la aprobación de Occidente. Al contrario, busca certificar su defunción. En este vídeo analizaremos cómo es este think tank y cómo articula la doctrina del Estado-civilización como el pensamiento de su director de investigación, Lukianov, que ya estuvimos trabajando en un vídeo sobre su pensamiento estratégico. Bien, cómo ofrece la arquitectura conceptual para la guerra de desgaste y de qué manera sus informes anuales se han convertido en las instrucciones de uso para el nuevo mundo multipolar, por lo menos desde Rusia. Para comprender el Club Valdai debemos aplicar un rigor histórico. En el año 2004, como he comentado, Rusia emergía del caos socioeconómico de la década de los 90. La administración Putin necesitaba desesperadamente atraer inversión extranjera y legitimar su modelo de democracia soberana. En sus primeras ediciones, Valdai invitaba a periodistas, diplomáticos e intelectuales estadounidenses y europeos de primer nivel. El mensaje implícito de Moscú era: somos diferentes, pero jugamos bajo vuestras mismas reglas comerciales. Sin embargo, la cronología del club es el reflejo exacto de la ruptura entre Rusia y el orden liberal transatlántico. El punto de inflexión definitivo ocurrió en el 2014, coincidiendo con la anexión de Crimea y el inicio de las primeras sanciones económicas masivas contra Moscú. Fue en ese momento cuando la gestión del foro se transfirió a la Fundación Valdai, un consorcio académico integrado por el Consejo de Política Exterior y de Defensa y el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, por sus siglas MGIMO. A partir del 2014, el Club Valdai dejó de ser un puente de comunicación para convertirse en un cuartel general ideológico. Los analistas euroatlánticos fueron gradualmente marginados o reemplazados por académicos de Pekín, Nueva Delhi, Teherán y Pretoria. El club asumió una nueva misión histórica: proveer el marco teórico que justificara la desconexión total con Occidente y el giro estratégico indiscutible de Rusia hacia Euroasia. En la actualidad, las sesiones del Club Valdai, celebradas habitualmente en la ciudad balneario de Sochi, operan bajo dinámicas de alta escuela estratégica. Su relevancia no radica únicamente en los debates académicos a puerta cerrada, sino en que es el escenario elegido por Vladimir Putin para pronunciar sus discursos geopolíticos más trascendentales.
Si en la Conferencia de Seguridad de Múnich del 2007 Putin advirtió que la expansión de la OTAN rompería el equilibrio global, ha sido en las tribunas de Valdai donde ha declarado sistemáticamente que el orden internacional basado en normas liberales ha colapsado de forma irreversible, dando paso a una era post-global de caos gestionado. Ningún análisis sobre el Club Valdai estaría completo sin desglosar la figura de su director de investigación, Lukianov. Si quisiéramos buscar un equivalente al peso intelectual de los estrategas de la Guerra Fría en el Moscú contemporáneo, Lukianov sería uno de los nombres inevitables. Como editor jefe de la influyente revista Russia in Global Affairs y académico de la Escuela Superior de Economía, Lukianov opera como el principal traductor del pensamiento profundo del Kremlin para la audiencia global. A diferencia de los propagandistas de la televisión estatal rusa, cuyos discursos se basan en la retórica incendiaria, el análisis de Lukianov es frío, calculador y profundamente imbuido de la tradición realista de las relaciones internacionales. Las tesis recientes de Lukianov sostienen una premisa central: el mundo ha entrado en una fase irreversible de anarquía internacional, pero no en el sentido de una destrucción apocalíptica, sino en la desintegración de las instituciones globales monopolizadas por Occidente desde 1945. Para Lukianov, la globalización, tal como la concebía la teoría neoliberal, un mercado único, fronteras difusas y leyes universales, por supuesto dictadas desde Washington, ha fracasado. El politólogo ruso argumenta que eventos disruptivos, como la pandemia, demostraron que las estructuras estatales pueden cerrar fronteras en cuestión de días sin que el sistema colapse por completo. Asimismo, afirma que las sanciones económicas occidentales contra Rusia han acelerado el fin de la hegemonía del dólar, forzando la creación de circuitos comerciales y tecnológicos paralelos e inmunes al control de la banca neoyorquina o europea. La estrategia rusa, según la arquitectura conceptual de Valdai, consiste en la resiliencia a largo plazo. Lukianov sostiene que en este nuevo entorno internacional el poder ya no se mide por la adhesión a un conjunto de normas abstractas, sino por la soberanía absoluta y la adaptabilidad táctica de los estados frente a la incertidumbre. Desde esta perspectiva, el conflicto en Ucrania no se analiza como una disputa fronteriza local, sino como la crisis catalizadora que desmantela el andamiaje del orden unipolar, obligando a la Unión Europea a una crisis de identidad profunda debido a su dependencia militar de Washington y su desconexión de los recursos energéticos euroasiáticos. Llegamos al eje doctrinario del Club Valdai, un concepto que todo analista geopolítico debe dominar: la noción del Estado-civilización. Para Occidente, el Estado-nación moderno se fundamenta en principios universales como la democracia liberal, los derechos humanos y la economía de libre mercado. Bajo la óptica occidental, cualquier país, independientemente de su geografía o historia, debe aspirar a converger hacia este modelo ideal. El fin de la historia de Fukuyama resumía perfectamente esta teología política. El Club Valdai es la antítesis directa de Fukuyama. Sus informes estratégicos postulan que el mundo no está compuesto por naciones homogéneas que buscan asimilarse a Occidente, sino por grandes bloques civilizacionales, históricos, irreductibles entre sí. Rusia, China, India, Irán y el propio bloque occidental son definidos por Valdai como estados-civilización autónomos. Cada uno de estos bloques posee sus propios sistemas de valores, sus propias trayectorias históricas, sus propios modelos de gobernanza y, de manera crucial, sus propias esferas de influencia geopolíticas, ojo, legítimas. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esta teoría en la política exterior del Kremlin? Damas y caballeros, son profundas y determinantes. En primer lugar, la deslegitimación del intervencionismo. Si cada civilización es soberana dentro de su espacio histórico, Occidente carece de toda autoridad moral o jurídica para exportar su modelo político o intervenir en los asuntos internos de Euroasia. La democracia liberal deja de ser un destino universal para convertirse simplemente en una peculiaridad cultural de los pueblos de Europa Occidental y América del Norte. En segundo lugar,
la redefinición del derecho internacional. Para los teóricos de Valdai, el orden multilateral actual debe basarse en un equilibrio de poder directo entre estados-civilización. Esto implica que las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, solo son útiles si sirven como espacios de negociación entre potencias soberanas y no como herramientas para imponer una agenda ideológica globalista. En tercer lugar, la justificación de la fuerza. El concepto de Estado-civilización ofrece la cobertura filosófica perfecta para las intervenciones militares. Bajo esta narrativa, las acciones en su flanco occidental no son actos de agresión imperialista tradicional, sino medidas estrictamente defensivas destinadas a proteger los límites históricos y culturales de la llamada civilización rusa frente a la penetración de una civilización euroatlántica percibida como hostil y expansionista. Para comprender hacia dónde se dirige la estrategia de Moscú, debemos examinar las conclusiones de los documentos anuales más recientes del Club Valdai, agrupados bajo títulos tan sugerentes como El mundo policéntrico, instrucciones de uso, o Paz duradera, ¿sobre qué base? Estos textos funcionan como auténticos manifiestos de la diplomacia rusa y revelan la hoja de ruta para la construcción de alianzas estratégicas globales. Los informes contemporáneos de Valdai entierran definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación a corto o medio plazo con el eje transatlántico. El club asume que Occidente ha optado por una estrategia de contención total y prolongada contra Rusia, buscando su aislamiento económico y estratégico. Ante este escenario, la respuesta diseñada en los laboratorios de Valdai no es el repliegue autárquico, sino una contraofensiva diplomática e intelectual orientada a lo que denominan la mayoría global o el sur global. Desde luego el foro se ha consolidado como la plataforma teórica que da sustento a la expansión de los BRICS+. Los documentos de Valdai insisten en que el dinamismo económico, demográfico y tecnológico del siglo XXI ya no reside en el Atlántico Norte, sino en el espacio Indo-Pacífico y Euroasiático. La estrategia consiste en seducir a las potencias medias no occidentales, como puede ser India, Indonesia, Brasil o Sudáfrica, presentándoles a Rusia no como un actor desestabilizador, sino como el garante necesario de la diversificación geopolítica. En sus intervenciones en el club, los analistas rusos y sus contrapartes asiáticas recalcan que países como India o China son los sucesores directos de grandes civilizaciones milenarias. Valdai les ofrece un trato conceptual muy atractivo, a diferencia de Washington, que suele condicionar sus alianzas y ayudas financieras a reformas políticas internas, al respeto de estándares de derechos humanos o a la apertura de mercados. El modelo multipolar defendido por Moscú promete un absoluto respeto a la soberanía interna y a las tradiciones culturales de cada nación. Es la respuesta de una globalización estrictamente técnica y comercial desprovista de cualquier carga ideológica occidentalizante. Llegamos así al final de nuestro trayecto conceptual y es el momento de conectar las piezas del rompecabezas de este canal, GeoInterZ. ¿Cómo dialoga el laboratorio ideológico del Club Valdai con los grandes teóricos occidentales que ya hemos estudiado en este canal? Si recordamos nuestro análisis sobre John Mearsheimer, el padre del realismo ofensivo, su tesis central es que las grandes potencias están condenadas a competir por el poder debido a la estructura anárquica del sistema internacional. El Club Valdai es, en esencia, la validación empírica y la puesta en práctica de las teorías de Mearsheimer desde la perspectiva rusa. Cuando los informes de Valdai hablan de una inevitabilidad de un mundo policéntrico y del rechazo a la hegemonía unipolar, está utilizando el mismo marco lógico del realismo político, el poder bruto, las esferas de influencia y la seguridad nacional como motores primarios de la historia, despreciando las ilusiones del idealismo liberal. Por otro lado, si invocamos a las tesis de Edward Luttwak sobre geoeconomía, la sustitución de la guerra militar, ya saben, por la guerra comercial y el uso de los mercados como campos de batalla, el Club Valdai representa el manual de supervivencia de Rusia ante esa misma realidad.
Los economistas y estrategas que exponen en Sochi diseñan los mecanismos para neutralizar la geoeconomía occidental. Valdai es el cerebro que coordina la desdolarización, la redirección de los flujos energéticos hacia Asia y la creación de cadenas de suministro euroasiáticas inmunes al bloqueo atlántico. En definitiva, debemos entender que el Club Valdai no es un simple foro de debate académico inofensivo. Es el mapa de carreteras ideológico de una potencia nuclear en plena transformación estructural. Refleja la mutación histórica de una Rusia que, tras el colapso de la Unión Soviética, pasó 3 décadas intentando buscar un asiento en la mesa de Occidente, para finalmente concluir que su verdadero destino estratégico consiste en liderar la demolición precisamente de esa misma mesa. El orden unipolar ha terminado y las reglas de mañana se están redactando hoy en los informes de Valdai. La pregunta que queda en el aire es si este nuevo mundo multipolar y fragmentado en estados civilización traerá una mayor estabilidad basada en el respeto mutuo entre potencias o si nos precipitará a una era de conflictos crónicos e ingobernables. Si le ha gustado este análisis sobre la arquitectura estratégica global, no olvide suscribirse a GeoIntel Z, darle un like y activar la campana. Dejo abierto el debate en la sección de comentarios. ¿Es el concepto de Estado-civilización una teoría sociológica legítima? ¿O es simplemente una sofisticada justificación intelectual para el expansionismo territorial? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente análisis geopolítico. Cuídense.